Y vos sabés que te quiero hacer una confesión con A ver, respecto a la música barroca. Charan. dale. Porque viste que vos estabas diciendo ahora que siempre te fue muy natural tocar Bach, y yo casi te hago un chiste, casi te digo te odio en el momento, pero como de Ah, chiste, porque a mí me pasa una cosa con la música barroca y con Bach. Te quiero decir dos cosas. Primero, Bach es el compositor, y me imagino que no debo ser el único que le pasa eso, que además de tener un enorme amor y un enorme respeto, le tengo hasta una especie de miedo, mm, como que Bach es imposible, una cosa así, ¿viste? Me pasa eso y lo noto, y ahora estoy estudiando una suite de Bach y estoy trabajando, además de todo lo que hay que trabajar y todo lo que hay que intentar más o mm, menos saber para más o menos tocar Bach, trabajando psicológicamente para decirme, che, podés tocar Bach, como que se puede, una cosa así. Y entonces quería que me hables un poco al respecto sobre eso, y quería decirte que hay siempre como una gran polémica con respecto a cómo se toca la música barroca, siempre está en como esa batalla, y vos sos el único tipo que, sabiendo mucho y indudablemente siendo teniendo muy en cuenta la importancia de la estilística, ¿no? Del estilo, y por eso has estudiado y estudias tanto para saber el estilo, cómo se toca con el estilo. Sos el único o uno de los únicos que me ha pasado toda esa idea de, bueno, busquemos la estilística barroca con amor, digamos, como con tranquilidad y con amor, y no con esa cuestión de esto está mal y si lo haces así sos un imbécil, una cosa así, ¿sabes? Y en vos siempre noté como, tranquilo, intenten, toquen, medio como lo que haces con esa materia, ¿viste? De, bueno, vamos a tocar y vamos viendo, pero hagan, y siempre lo has pasado en las veces que, tanto cuando tuve esas clases contigo, cuando tuve en el curso que hiciste en Uruguay, siempre pasaste eso de toquemos música barroca, como busquemos la complejidad de tocar baja, la complejidad de tocar música barroca, de tocar música renacentista, con amor y con tranquilidad, ¿sabes? Esa es mi confesión. bueno, a ver, pará, te tiraste varios temas. Sí. Bueno, con respecto al miedo por tocar bajo, bueno, no, yo creo que alguna vez creo que leí que Alfredo Alcón, que fue un gran actor argentino, hablando de Shakespeare, él decía, bueno, cuando yo hago Shakespeare, está tan arriba mío, tan lejos, yo sé que nunca voy a llegar ahí, pero es lo que pasa con las grandes obras, ¿no? Con las obras maestras, que, no sé, cuando vos lees un libro, no sé, que uno lea Borges, o sea, esos tipos que están como en otro, pero yo creo que esos autores, esas obras maestras te mejoran. Entonces, seguramente Bach es tan increíble que, viste que uno toca y vas descubriendo otra cosa y otra cosa y otra cosa, y bueno, y eso seguramente es como algo medio infinito, ¿no? Más parece que todo se fuera reflejando al infinito, de alguna manera, todo lo que él va, viste que escribe dos notas y ya parece que fueran ocho. Eh, pero entonces yo creo, por un lado, eso, que me parece que las obras maestras es lo que uno tiene que abordar. O sea, después está el hecho de que uno la pueda tocar o no en la inmediatez, pero me parece que son, por lo menos a mí me pasó cuando yo era, este, cuando era chico, bueno, y ahora también, pero digamos, de estudiar obras, pues tenía ganas de tocarlas y no las podía tocar en ese momento, pero el hecho de intentar aproximarme por ahí me hizo crecer muchísimo, sobre todo con obras tan, ¿no? Con cualquier obra de Bach o, no sé, no sé, con ese tipo de música, ¿no? Que parece que está como en otro plano. Después, con respecto al estilo, Hopkinson Smith a veces hace un chiste que dice, la gente que vivía en la época no sabía nada de estilo. O sea, diría que nosotros somos como especialistas de estilo, porque ¿qué es el estilo? Y además yo creo que la gente, digamos, si hoy en día que tenés Spotify, YouTube y todo lo que quieras, y vos, por ejemplo, digamos, pones, no sé, Preludio uno de Villalobos y tenés, no sé, 800 versiones. Y a pesar de que todo está tan comunicado y tan globalizado y qué sé yo, hay diferencias, ¿no? Entre una versión, entre otra.
Imagínate en el 1600, en 1700, donde por ahí vos vivías en un pueblo y el otro laudista vivía a 40 kilómetros y no lo veías en toda tu vida. Bueno, Bach fue a estar 2 semanas en Lübeck, o 3 semanas, no me acuerdo, para conocerlo a Buxtehude. Pero todo lo que él aprendió ahí fue en esos días que estuvo ahí. Después no tenía el grabador, viste, para el celular, para grabar no sé, a usted fue a ver cómo tocaba, no podía mandarle un mail después, o sea, Claro. era el recuerdo de lo que él... No tuiteaba sus digitaciones. No, pero quiere decir que, Claro. imagínate en esa época, tocar, incluso técnicamente, cuando dice, no, la mano se pone así o asá, yo creo que habría mucha más diversidad. De eso hablaba muchas veces con un amigo mío, Ariel Abramovich, que es un laudista, vihuelista argentino, que ahora vive en Madrid, de esto, de que muy probablemente en la época tocaran todos de un modo muy distinto. De hecho, de eso hay testimonios, ¿no? Por ejemplo, Quantz, que era un flautista de la corte de Dresden, y Carl Philipp Emanuel Bach, que el genial hijo de Bach, eh, tenían mucha pica entre ellos. Entonces, en los libros escriben y dicen, no como dice alguien que el por de bois o el trino hay que hacerlo así, hay que hacerlo no, hay que hacerlo de esta manera. Y tienen visiones completamente contrapuestas en cómo hacer, no sé, por ejemplo, la realización de un adorno. Y vivían en el mismo año, en la misma ciudad. Entonces, imagínate el que estaba un poco más lejos o en otro país. Pero claro, nosotros creo que necesitamos muchas veces, nos gusta como a veces tener como la receta, que nos digan, bueno, el tempo de esta sonata es 82, ¿no? Como que nos digan, bueno, decime cómo es. Y bueno, y por ahí no hay una manera, porque la manera, qué sé yo. ¿Y cómo es tu postura, digamos? Sé que me estás diciendo más o menos cómo es, pero digamos, no que te voy a decir de qué lado estás, sino No, que bien cómo abordás vos, qué pensás o cuando alguien, o si querés dar, por ejemplo, una charla sobre la interpretación barroca, ¿cuál sería tu visión al respecto, tu abordaje en la es muy interpretación? difícil decir en pocas palabras y habría que ver como un ejemplo que esté sonando y ver, pero, por Claro. ejemplo, algo que uno podría tomar como un dato es que Leopold Mozart, el padre de Mozart, escribió un Ujú. método de violín. El violín. En ese método, él, por ejemplo, él dice algo que es, no me acuerdo si lo voy a decir bien, pero que cada sonido, incluso el sonido más agresivo, tiene como un pequeño instante de delicadeza en el ataque, digamos, ¿no? Al comenzar. Mm. Se desarrolla, es decir, crece como un regulador que se abre y termina como el sonido de una campana, digamos, ¿no? Como lo que empieza suave, se abre y baja. Bueno, ahí ya hay bastante para reflexionar sobre eso, es decir, evidentemente nosotros en la guitarra eso no lo podemos hacer con un sonido, ¿no? Como puede hacer un violinista o un flautista, pero sí lo podemos hacer con una serie de sonidos o con dos Claro. sonidos ya. Entonces, evidentemente con un sonido muy corto hay menos tiempo para hacerlo, con un sonido más largo es más fácil, pero bueno, a veces en los tratados hay como pequeñas pistas, digamos, que nos pueden ir como Dando una dando como idea, idea, tal vez. Ujú. sí, pero me parece que es muy difícil. Bueno, sí, la cuestión me puede decir también de las jerarquías. Bueno, Harnoncourt tiene un libro bueno, que ya es un clásico, ¿no? Que debe tener, no sé, como 40 años, que tiene 2 libros, ¿no? En las que él reflexiona sobre todas estas cosas. Increíble porque además es un tipo que fue un pionero, ¿no? Entonces los pioneros muchas veces no tienen mucha gente con la cual ir hablando y compartiendo esas Claro. cosas que se les van ocurriendo, ¿no? Porque son 3 gatos locos, ¿no? Hoy todo lo que dice Harnoncourt en esos libros, por ahí decimos, sí, bueno, sí, claro, pero había que pensarlo, Claro. ¿no? Antes. Él habló Y, sobre el diferente enfoque de la armonía con respecto a la armonía funcional, ¿no? ¿O me estoy equivocando? eh, De cómo encaraban un acorde que después el clasicismo lo encaraban de otra manera. puede ¿O me ser. estoy equivocando de tratadista? No, Tal no, vez estoy no, pifiando.
No, puede ser que haya, eso no lo recuerdo, pero sí, por ejemplo, bueno, lo que ya sabemos y sabemos mucho los laudistas, que es la cuestión de las jerarquías, ¿no? Por ejemplo, en el laúd renacentista, la mano derecha, cuando tenemos una escala, la manera estándar de tocar, digamos, en el 1500 es alternando el pulgar y el índice, es decir, el pulgar, la mano se ponía paralela a las cuerdas prácticamente, el pulgar toca hacia abajo, el índice hacia arriba. Entonces, si yo tengo 4 notas más o menos breves, la primera es hacia abajo con el pulgar, la segunda arriba con el índice, es decir, hay una que tiene más peso que la otra, naturalmente. O sea, si yo no hago nada, pasa eso. Claro. Eso es una herencia del toque con plectro, digamos, hasta mediados del 1400 el laúd se tocaba con un plectro, con una púa, entonces, igual que un arco, cuando la púa va hacia abajo toca más fuerte que cuando va hacia arriba. Claro. Por lo tanto, ahí también tenemos otra jerarquía más. Entonces, cosas para pensar, es decir, nosotros cuando estudiamos la guitarra, por ejemplo, pasamos horas, días, meses, años haciendo ejercicios de mano derecha, no sé, con los libros de Carlevaro, con lo que fueran, para igualar el anular con el medio y con el índice, a ver que no suene parejo y no, a ver no sé qué. Bueno, esa lógica aplicada a la música del 1500 no tiene ningún sentido, porque lo que ellos hacían justamente era aprovechar esas diferencias que tenían los dedos. El pulgar es más fuerte, entonces toca las notas que tienen que tener más peso. Y el índice, como es más liviano, toca las que tienen menos. Entonces, ahí ya también hay otra cosa para pensar. No de hecho, esa idea llegó un poco, inclusive hasta Sor también, esa idea de la diferencia de los dedos, ¿no? Sí, sí, totalmente, es cierto.